Si alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de la vida, quizá este vídeo pueda arrojarte un poco de luz. Porque es la pregunta que yo más me he hecho desde siempre. ¿Qué sentido tiene que estemos aquí? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Desde bien niño me decían, niño, calla, eres demasiado intenso. Pero esas preguntas, sin preguntas no hay respuestas. Entonces, cuando tienes la necesidad profunda de entender para qué existes, eso te da inicio a una búsqueda del sentido de tu existencia. Y cuando buscas, sobre todo una mente, algunos se reirá cuando diga esto, pero una mente científica como la mía, y yo sé que algunos se van a reír y de Samuel, tú científico cabrón, si eres un puto hierbas. Yo tengo una mente científica, de verdad. Yo no... Me pasaban cosas sobrenaturales. Este es el episodio 11. Prometí en el episodio 10 y yo trato de cumplir siempre mi palabra. Dije que iba a hablar sobre lo que para mí es la espiritualidad. Lo he nombrado varias veces en todos los episodios, ¿no? He hablado he nombrado a Dios, he nombrado a la espiritualidad, he dicho que no soy religioso y que mi manera de entender la espiritualidad es diferente, ¿no? Y en este episodio quería explicarte lo que para mí es la espiritualidad y lo que a mí me ha servido, no solo para encontrar sentido a mi existencia, sino para encontrar una dicha, una plenitud, una paz interior, una felicidad, una alegría que no se pueden explicar con palabras. Por mucho que yo dijera, no podrías entender, a no ser que la hayas sentido alguna vez, esa inmensa felicidad, inmensa plenitud. Y aunque la hayas sentido alguna vez, estoy seguro de que no la sientes a diario constantemente. Y creo que es justo compartir el proceso que yo he llevado para llegar hasta esa emoción, hasta ese sentimiento, hasta ese estado del ser. Más que una emoción, un sentimiento es un estado. Una emoción es instantánea. Un sentimiento dura un poco más, pero también es temporal, efímero. Pero un estado del ser es algo que llevas contigo, ¿no? Y es brutal. Entonces, el responder a estas preguntas, el querer responder a estas preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, me llevó a esta incesante búsqueda, y con mi mente racional y científica lo hacía todo desde un punto de vista demostrable, que pudiera evidenciarse científicamente, ¿no? Entonces, claro, yo, como conté, vengo de una familia católica y yo rechazaba todo lo que tuviera que ver con dogmas, todo lo que fuera que esto es así porque porque lo dice la Biblia y punto, pues eso a mí, perdona que te diga, pero no me convencía. Necesito que me demuestres que eso es así, ¿no? Y entonces fui literalmente ateo. No creía en nada, estaba peleado con Dios, peleado con todo lo que tuviera que ver con la religión, con la iglesia, normal, porque debido a mi infancia, a mi adolescencia, pues me rebelé contra lo que en ese momento mis padres, con toda su buena intención, me obligaban y me forzaban a hacer, ¿no? Que era ir a la iglesia, que era rezar, que era meterme a la fuerza a todas esas creencias. Y yo, cuanto más me forzaban a ello, pues más me rebelaba contra ello. Y fui ateo un tiempo. Luego empezaron a pasar ciertas cosas que dije, cuenta alguna, Samuel. Bueno, a lo mejor la cuento, pero quiero avanzar. Me pasaron ciertas cosas que me hizo declararme agnóstico. Es decir, para mí la manera más inteligente cuando no tienes respuestas reales es ser agnóstico, porque el ateo me parece igual de estúpido que... Bueno, estúpido no es la palabra correcta, perdón.
igual de ignorante, mejor, porque estúpido tiene connotaciones de insulto, y no es un insulto, es simplemente evidenciar la falta de conocimiento, y ante esa falta de conocimiento elevarte como que tienes la verdad, y entonces yo eso lo veo de ser un ignorante, ¿no? Entonces para mí es igual de ignorante el ser ateo que el ser religioso, porque el religioso afirma tener la verdad y ir en contra del resto de supuestas verdades. Es decir, el cristiano dice que tiene la verdad, y bueno, y dentro del cristianismo los protestantes dicen que tienen la verdad, los católicos dicen que tienen la verdad, los ortodoxos dicen que tienen la verdad, los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad, y luego ya si encima sales del cristianismo y te vas al islam, ellos dicen que tienen la verdad, o a los judíos ellos tienen la verdad, y todos están en contra, ¿no? Es como el separar todavía más, y eso es algo del ego, la separación, ¿no? El separarnos, cuando la espiritualidad lo que quiere es unirnos y juntarnos a todos y hacernos entender que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos y que todos venimos del amor. Entonces, ser ateo es negar la existencia de Dios, la existencia de algo superior. Simplemente estamos aquí por fruto del azar, y todo lo que no se puede demostrar no existe. Y eso es igual, eso es una ignorancia también, porque a nada de que seas un poco científico y de que entiendas un poco de ciencia, sabes que la ciencia está en pañales. La ciencia ha evidenciado y demostrado muchas cosas, pero muchísimas que no. Entonces, todo lo que la ciencia no ha evidenciado y demostrado, que es muchísimo más que lo que sí ha evidenciado, estás declarando que no existe. Por tanto, siguiendo con esa lógica, lo que se ha evidenciado durante los últimos 100 años en ciencia, quiere decir que hace 100 años atrás los científicos decían que no existía, y se ha demostrado posteriormente que sí existe, científicamente. Entonces, si yo sé que la ciencia no tiene todas las respuestas, y tiene muy pocas respuestas, yo tengo que estar abierto a nuevas posibilidades. Entonces ahí me declaré agnóstico, ¿no? De decir, vale, agnóstico, para el que no sepa lo que significa, ser agnóstico es: no sé lo que hay, no acepto ninguna teoría, en el sentido de no sé, puede ser que haya algo o puede ser que no, simplemente no me cierro a la posibilidad de que haya un Dios, pero tampoco lo afirmo. Es como decir, ni lo afirmo ni lo desmiento, ¿no? Y creo que esa es la postura más inteligente, porque es la única realmente que acepta que no conoce todo, acepta su propia ignorancia desde un punto de vista humilde, de humildad, porque hay que ser muy soberbio para, sin tener todos los datos, afirmar que tú tienes la verdad, ¿no? Muy soberbio y muy ignorante al mismo tiempo. Entonces, desde esa perspectiva de humildad, desde esa perspectiva de quiero conocer, de quiero saber, de me abro a lo que pueda suceder, empecé a experimentar durante muchos años muchísimas vivencias, para mí nada relacionadas con el mundo de la espiritualidad. De hecho, para mí el ser agnóstico simplemente era como decir, vale, no soy religioso, no creo en nada, pero tampoco lo niego, ¿no? Es como, yo voy a vivir mi vida y ya está, de la mejor manera que pueda. Y de hecho, en ningún momento tuve en cuenta el mundo de la espiritualidad. De hecho, yo no era una persona espiritual, ni mucho menos. Era una persona muy mundana, y me gustaba estudiar, me gustaba trabajar, me gustaba tratar de cumplir mis sueños, pero mis sueños terrenales al final, ¿no? De pues conseguir un buen trabajo, o crear un proyecto, crear un negocio, tener una pareja, al final, pues cosas del mundo terrenal, del mundo físico. Pero entonces descubrí, en un momento de mi vida, si has escuchado el capítulo 1, sabes qué momento te hablo, el momento más oscuro de toda mi vida, en el que estaba pensando en si continuar viviendo o no, porque no tenía nada sentido para mí. Estaba ya harto de existir, de sufrir, del dolor, del sinsentido de la vida, del vacío existencial. Y entonces fue la primera vez desde que era niño. Cuando era niño sí hablaba mucho con Dios, pero desde que era niño, en toda mi vida había decidido estar solo, ¿no? Y fue la primera vez en toda mi vida que miré al cielo
y pedí ayuda a Dios. Y le dije, dame una señal si es que tengo que seguir viviendo, si es que existes. Y entonces me llamó un amigo y me ofreció ir a un curso y a partir de ahí todo cambió, ¿no? Entonces, habrá alguien que diga, eso fue una casualidad. Vale, no puedo demostrar que no lo sea, ¿no? Pero para mí es una evidencia porque luego se fue repitiendo, ¿no? Cada vez que pides algo con fe, desde el corazón y realmente para cumplir un propósito, no lo pides por egoísmo, por materialismo, por ser más que nadie, por al final querer emociones superfluas como reconocimiento, o no, quiero ser rico, por favor Dios, dame una casa más grande porque quiero demostrar a mis amigos que tengo una casa más grande. No te va a hacer caso, ¿no? Es porque no se piden las cosas desde ahí, desde ese lugar, sino desde el propósito divino de tu alma, ¿no? ¿Cuál es el propósito divino de tu alma? ¡Ja! Ahí entramos en el sentido, ¿no? De la existencia. Entonces, hacía un viaje, me gusta poner, cuando voy con mi coche me gusta poner BlaBlaCar porque me encanta conocer personas. La verdad es que he hecho cientos de viajes en BlaBlaCar y he conocido cientos de personas. Si estás en otro país escuchándome y no sabes lo que es BlaBlaCar, es como una aplicación en la que tú dices, pues voy de Alicante a Barcelona y pones un número de plazas disponibles a un precio pues más económico que un transporte público, un vuelo, un tren, y entonces la gente pues te paga una plaza y va contigo y compartís coche, ¿no? Y entonces así he conocido muchísima gente, súper guay, súper interesante. Y estaba viniendo de Barcelona a casa otra vez y bueno, estábamos hablando, hubo muy buen rollo con los pasajeros. La verdad es que encuentras personas maravillosas en el camino y yo no paraba de ver 33 todo el rato, 33 y para mí eso es una señal, ¿no? El 33 es como mi número y para mí era como una señal, es como que me estaban diciendo todo el rato, ¿no? 33 y yo ya sé, digo, estoy viendo el 33 pero no sé qué quiere decir esto, ¿no? Y claro, porque la conversación que estábamos teniendo era guay, era divertida, pero al final no dejaba de ser una conversación superflua. Y en un determinado momento salió el tema de la espiritualidad. No recuerdo exactamente cuál fue el punto, creo que estábamos hablando de algún libro y salió el tema de la espiritualidad o del tarot, del horóscopo. Hablamos de los cumpleaños y sí, vale, porque hablamos de qué cumpleaños era, me dijo su cumpleaños que eran 2 semanas y yo dije, eres Piscis, y entonces a partir de ahí ya empezamos a hablar de los horóscopos y al final acabamos hablando de espiritualidad. Me preguntó que si sabía lo que eran los registros akáshicos y yo me reí y digo, sí que lo sé, bastante bien además, y me dijo si se lo podía explicar y entonces le hice una pequeña explicación de lo que para mí, y por supuesto siempre pongo esto por delante porque es mi principio número 1, ya creo que se ha hecho entender antes, de que yo no tengo la verdad, no me creo en posesión de la verdad, no estoy diciendo que si tú crees otra cosa tú estés equivocado y yo en lo cierto, ¿vale? Lo único que digo es que desde mis vivencias, desde mis experiencias, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he experimentado, desde lo que yo he podido vivenciar y evidenciar en mi propia realidad y en mi propia vida, para mí es cierto, ¿vale? Y en ningún momento voy a decir que lo tuyo no lo sea o que lo mío sea más cierto. Simplemente que para mí esto es mi verdad, ¿vale? Y esto quiero que quede claro y contundente. Porque es súper importante entender esta parte, ¿vale? De que yo en ningún momento estoy diciendo que tenga la verdad absoluta ni de que yo esté en lo cierto y los demás no, ¿vale? Entonces, teniendo esto súper mega claro, te voy a explicar lo que para mí y lo que le expliqué a estos pasajeros del BlaBlaCar, lo que para mí es la espiritualidad. Para mí este mundo físico, este mundo terrenal,
este mundo donde nos encontramos de manera física, con este cuerpo, con esta mente, con estas cosas que podemos ver, este coche, esta cámara, este móvil, ¿no? Este mundo no deja de ser un plano dentro de muchos otros planos, ¿vale? Lo que pasa es que la mente racional está en nuestro cerebro, y nuestro cerebro es algo material y físico. Entonces, en este cerebro material y físico hay una cosa que se llama el ego. El ego es lo que se ha creado en esta realidad física. Es como la personalidad, ¿vale? Voy a ser un poco simplista. Entiéndase que todo esto pues tiene mucha más profundidad de lo que puedo decir en 5 minutos que quiero que dure este podcast de más, ¿vale? Entonces no voy a profundizar mucho. Si veo que gusta este tema y tengo comentarios y likes y tal, puede ser que lo profundice más adelante, ¿vale? Entonces, el ego es como esta personalidad física del mundo físico que se cree que está identificado con el cuerpo. ¿Qué quiero decir identificado? Pues que la realidad, la existencia es: estoy en este cuerpo soy yo, esto que pienso soy yo, y esto que veo, oigo, huelo, es la realidad. Y no hay otra cosa. Porque no lo puedo sentir, no lo puedo ver, no lo puedo leer, no lo puedo tocar. Entonces no existe para mí. Y claro, es imposible percibir el resto de planos desde los sentidos, porque están más allá de los sentidos físicos. Y hay muchas cosas que incluso están en este plano. Mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas de lo que hablo. En el espectro de luz visible, esto quiere decir las luces que pueden ver tus ojos físicos, ¿vale? Es un pequeño rango de lo que existe realmente. Tú no puedes ver lo que está por debajo de los infrarrojos ni lo que está por encima de los ultravioleta. En ese espectro de luz, de lo que va desde el rojo hasta el violeta, es lo que podemos ver. Lo que es ultravioleta ya es invisible para los ojos, y lo que es infrarrojo ya es invisible para los ojos. Entonces hay un montón de cosas que ya de por sí ya no puedes ver, pero sin embargo existen. Con los sonidos ocurre exactamente lo mismo. Puedes oír entre no sé cuántos hercios y no sé cuántos hercios. Siento no haber buscado el dato antes porque no sabía ni que iba a llegar a este punto. Yo no me preparo los podcasts, entonces no puedo darte el dato exactamente, pero lo puedes buscar tú. Busca cuál es el rango de hercios que escucha el oído humano. Y entonces verás que hay un mínimo y un máximo. Pero eso no quiere decir que no haya hercios por debajo y hercios por encima y nosotros no lo podamos escuchar. Quiere decir que esos sonidos no existen. Claro que existen, los perros los oyen, pero nosotros no. ¿Se entiende? Entonces, partiendo de esa base, los sentidos físicos no pueden percibir cosas que hay en otros planos, porque esos planos son vibratorios. ¿Qué quiere decir vibratorios? En este plano físico, todo está en movimiento, todo es energía, todo vibra. La física cuántica ya ha demostrado que no hay nada estático, porque el átomo que menos se mueve es algo que está cerca del cero absoluto de frío, ¿no? Y es imposible que no se mueva, siempre se mueve un poco. Todo se mueve, desde el átomo más helado y más denso hasta lo más elevado. Entonces, si los átomos están en constante movimiento, quiere decir que todo está en movimiento, que todo es energía, ¿vale? Luego podríamos profundizar muchísimo más en esto de la física cuántica, pero bueno, me basta con el concepto de que todo está en movimiento y todo está vibrando. Aunque tú lo veas estático y quieto, yo veo el coche está quieto, la pared esa está quieta, en realidad no. Si amplías con un microscopio y un microscopio y un microscopio, cuando llegas al átomo, verás que el átomo son un montón de electrones y protones en movimiento constante, ¿vale? Entonces esa vibración, cuando es la más baja posible, se materializa en materia. Lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos oler. Pero cuando sube esa vibración, un ejemplo muy, muy básico dentro del mundo físico, porque luego nos iríamos más allá del mundo físico, sería los estados del agua. Por ejemplo, cuando la vibración baja, el agua se convierte en hielo, es sólida. Cuando la vibración aumenta, el agua se vuelve líquida. Cuando la vibración aumenta todavía más, el agua se vuelve vapor.
y se funde con el aire y se vuelve invisible. Tú dirás al principio, no, es como como un humo, pero cuando ese humo se disuelve en el aire, tú ya no lo ves, desaparece y sigue estando en el aire. Eso se llama la humedad relativa del aire. Quiere decir cuántas partículas de agua hay en el aire, ¿vale? Entonces, ese estado vibracional hace que desaparezca. Cuanto más rápido vibra, más desaparece de nuestros sentidos y de nuestra vista, ¿vale? Los pensamientos son otra vibración y están mucho más elevados. Más arriba de los pensamientos hay otros planos, otras frecuencias superiores, porque dentro de los propios pensamientos hay unos pensamientos que vibran más densamente que otros. Si tú piensas sentimientos de culpa, de traición, de venganza, esos son pensamientos del ego y vibran en frecuencias más bajas que los pensamientos de alegría, amor, paz. Todo eso vibra más alto. ¿Ok? Entonces hay diferentes planos que no podemos percibir y esos planos son los planos del alma, porque nosotros, en realidad, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu mente, tú eres mucho más, eres eso y mucho más, pero este cuerpo es una experiencia finita, efímera y limitada del alma. El alma es eterna, el cuerpo dura un tiempo. Cuando tu cuerpo se muera, tu alma seguirá existiendo y está en esos planos superiores de conciencia. Y estamos aquí, con esa gotita de divinidad, viviendo esta experiencia, que no deja de ser un sueño en la noche del alma, que son 100 años para el alma, que es eterna. Es como acostarte esta noche y levantarte mañana. ¿Acaso tendrías miedo de una pesadilla? Sí, en el momento tendrías miedo, pero en el momento despiertas sabrías que solo es un sueño. Y si en ese sueño te dieses cuenta de que solo estás soñando, dejarías de tener miedo. Entonces, ten en cuenta que esta vida es como un sueño para el alma. Y que estamos sostenidos y protegidos por Dios. ¿Y qué es Dios? Hostia, eso daría para otro capítulo. Pero digamos que para mí Dios no es un hombre con barbas en las nubes, ni el cielo es un sitio que está en las nubes ahí con angelitos tocando el arpa. No. El cielo, lo que se conoce como el cielo, el reino, no deja de ser la unidad de Dios. Es una energía, un plano superior que está más allá de nuestros sentidos y de nuestra comprensión, donde simplemente es una vibración de amor y de unidad, de todo, de hogar. Cuando alguna vez has sentido que has estado fuera mucho tiempo y vuelves a casa con tus seres queridos y ellos te abrazan y dices, estoy en casa, he vuelto al hogar, pues esa es la sensación de volver al cielo, ¿no? Es una sensación, es un estado del alma. Pero no lo podemos entender porque todo lo queremos ver desde la perspectiva del humano, desde la perspectiva de mi cuerpo, mi mente, y que yo me muero y de repente me convertiré en un fantasma que seguiré teniendo mi mismo cuerpo, pero me iré al cielo allí a ver a mis seres queridos con forma de humanos. Y eso no tiene sentido, porque todos son energías superiores de vibración, están en estados superiores de vibración y son existencias que piensan y son conciencias. Y esos pensamientos a veces nos entran a nuestro cerebro porque sintonizamos con esas frecuencias. Y son voces como que escuchamos esas voces y creemos que somos nosotros mismos. ¿No te has dado cuenta de que en tu cabeza hay diferentes voces que te dicen diferentes cosas? Cuando quieres levantarte temprano, hay una voz que te dice, venga, levántate, tú puedes, vamos, y otra, no, no te levantes, descansa, te lo mereces, y otra, no pasa nada. Y tienes ahí como una discusión con un montón de voces. Esos son diferentes emisoras y diferentes frecuencias de diferentes pensamientos que están asociados a diferentes energías. Entonces, para resumir, que ya se me está haciendo muy largo el episodio, al final lo que me encantaría que te llevases de este episodio es que todo lo que estamos viviendo en esta realidad física no es más que un juego del alma. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que de eso empezaba yo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí vivo? El único propósito es vivir, mejorar, hacer lo mejor que puedas, ayudar a tus hermanos a que tengan una mejor vida. Y tus hermanos no son tus hermanos de sangre. Recuerda que estamos hablando del alma. ¿Quiénes son tus hermanos del alma? Todos y cada uno de los seres que habitan en este planeta. Así que con este mensaje cerramos. Si te ha gustado, déjame saberlo, dame like, comenta, dime tu opinión también. Recuerda que yo no tengo la verdad absoluta, yo solo
hablo, de mi experiencia, de lo que yo he vivenciado, de lo que yo he vivido, de lo que yo creo. Así que te mando un súper abrazo, te dejo información sobre nuestra comunidad de Águilas Divergentes si quieres ser tu mejor versión, si quieres aprender a jugar al juego de la vida, a jugar con alegría, con emoción, con plenitud, a poder cumplir tus sueños también y tus sueños del alma para que generar juntos un mundo de mejor. Te dejo la información, háblame, mándame un mensaje, sígueme en Instagram y háblame, que yo siempre contesto a todo el mundo. Así que te mando un súper abrazo, nos vemos en el próximo capítulo.